¿Ya se ve? Ya se ve. Ok. Ya, doctor. Bueno, entonces, doctores, ya por último, como parte de neoplasias cardíacas, encontramos a los sarcomas. Algo que es bien importante es esto, que generalmente el sarcoma se encuentra casi siempre asociado a patología sistémica, es decir, muy difícilmente aparece un sarcoma, digamos, primario a nivel de corazón. Tiene que haber condiciones de inmunodeficiencia muy específicas para que pueda como tal debutar aquí con esta condición. Incluso tomen en cuenta ciertos síndromes genéticos que cursan con inmunodeficiencia. Englobamos, por ejemplo, VIH como una de las causas aquí, que tiene que haber esa condición, digamos, propia para que se puedan debutar los sarcomas. Recordemos, doctores, que los sarcomas son neoplasias, son tumores, lo que les diga, malignas. Realmente son patologías que pues no responden incluso a quimioterapia, muy difícilmente lo hacen. Y bueno, en el paciente adulto, el sarcoma más frecuente es este, los famosos angiosarcomas. Y en pediátrico es el rhabdomiosarcoma el más frecuente. Hay que checar, obviamente, recuerden ustedes que ya el nacional es el día de mañana, comienza mañana del 28 al 30. Ahorita he visto que se han filtrado varias preguntas, ya saben, como cualquier año siempre se filtran preguntas, siempre hay la corrupción famosísima. Entonces, bueno, ya mañana, con los que yo conozco que van a hacer el examen, les informo qué fue lo que más se recargó el examen. De las que he visto filtradas, no sé qué tan cierto sea, preguntan de cardio mucho de hipertensión, por lo que yo vi que se filtró, y otras más que, por ejemplo, son raras, son preguntas así muy extrañas, son un poquito como de medicina tradicional. Entonces, bueno, ya en su momento mañana, luego yo voy casi de reportero con mis conocidos para empezar a preguntar qué fue lo que vino, porque pues como ustedes saben, yo me quiero derivar a cardio, entonces pues ya el otro año es mi turno. Entonces ya, o sea, se pasa muy rápido el tiempo. Yo a partir del viernes ya comienzo a estudiar otra vez para, pues de nuevo, para el nacional. Entonces, pues sí, vamos de nuevo otra vez a ser estudiantes. Pero bueno, ya les comentaré mañana qué es lo que más se recarga. Parece ser que es mucho de hipertensión arterial. En caso de que sea eso cierto, pues prepárense para que les dé hipertensión a un nivel bastante elevado. Entonces, bueno, ya veremos en su momento qué es lo que más se recarga en el examen. Algo importante, doctores, es esto, que la evolución es muy rápida, muy rápida. Vean, fallecen incluso en semanas. Pocas veces aguantan el paciente meses, casi siempre son semanas que ya no, que aquel paciente es lo que vive como tal de tiempo, y casi siempre cuando diagnosticamos un sarcoma, es decir, al momento que yo identifico un sarcoma, es porque ya hizo metástasis a pulmones, que es como la zona más aquí, digamos, frecuente de metástasis. Tomen en cuenta, doctores, que los sarcomas propiamente son tumores que aparecen generalmente en los ventrículos. Es como el sitio por el cual tienen predilección, lo que son los ventrículos prácticamente. Entonces, bueno, algo importante, doctores, una mnemotecnia que tengo yo que comentarles es la siguiente. Casi siempre los tumores benignos de corazón aparecen del lado izquierdo, así siempre, mientras que los tumores malignos aparecen del lado derecho. Es algo como muy característico. Sale para que lo tomen en cuenta como parte de la mnemotecnia de las neoplasias cardíacas. Y generalmente la media de edad a la cual aparecen son los 40 años, más o menos es el rango de edad a la cual aparecen los sarcomas. Aquí vemos un sarcoma cardíaco. Entonces, bueno, como les comento, son tumores muy malignos en realidad, no solamente en corazón. Recordemos que el sarcoma de cajón es un tumor incluso que se hacen quimioresistentes y radioresistentes. Entonces, sí son tumores bien catastróficos. Sinceramente, me tocó ver a mí una paciente con un sarcoma, se le diagnosticó y falleció como a los 3, 4 días más o menos. Es muy rápido, muy rápido. Entonces, bueno, así son los sarcomas. El tratamiento aquí generalmente, pues bueno, idealmente sería una resección completa del sarcoma, lo cual no siempre se puede hacer al 100% porque, como les comento, a veces ya no hay criterios. A veces pasa que no hay criterios ya para hacer una resección y ya se catalogan como terminales los pacientes. Y pudiéramos implementar quimioterapia de tipo posoperatoria, es decir, después de que sale de la cirugía, del quirófano, se le da como tal quimioterapia. Tenemos como tal dos esquemas, digamos, quimioterapéuticos que se pueden llegar a ocupar aquí en estos pacientes. Y el primero, que es el de elección, es una mezcla entre doxorubicina con ifosfamida, que básicamente pues es como el de primera línea para el tratamiento de sarcoma cardíaco. Y uno de segunda línea es básicamente este de aquí,
el segundo esquema terapéutico, ¿no? Docetaxel junto con gemcitabina, que son los fármacos aquí asociados. Hay que tomar en cuenta aquí, doctores, que pese al tratamiento, más o menos el tiempo de supervivencia, pese al tratamiento va desde el medio año hasta más o menos 2 años en promedio. Realmente sí son muy malignos los sarcomas propiamente. Son raros, afortunadamente, no son tan frecuentes, pero sí son lo que les diga malignos, ¿no? Y bueno, esto obviamente pues complica a nuestros pacientes. Tengan en cuenta que salen bien complicados de la cirugía cardíaca, salen muy inestables estos pacientes y aparte agréguenle darles quimioterapia y bueno, es una condición muy, muy compleja que se llega a manejar aquí, ¿ok? Realmente de sarcomas no hay tanto que platicar porque es básicamente aquí lo puntual que estamos viendo en este momento de los sarcomas cardíacos. Ahora, ya por último, doctores, para concluir esta parte propiamente, encontramos este subtema que básicamente son metástasis cardíacas. Este tema como tal hace referencia a los tumores, en este caso que viajan ya sea por vía linfática, sanguínea, y van a impactar a corazón, van a hacer metástasis a nivel cardíaco. Son 5, doctores, 5 tumores, así digamos, sistémicos, que de cajón pudiesen afectarme a nivel cardíaco. Y tenemos, por ejemplo, melanoma, que es un tumor que causa mucha metástasis cardíaca. Recordemos que aquí los melanomas hacen mucha metástasis, diferente a otro tipo de cánceres de piel. Leucemias en general también hay que tomar en cuenta que pues en las leucemias, como son cánceres de sangre, pues obviamente el corazón tiene contacto todo el tiempo con la sangre. Por ese motivo fácilmente hacen metástasis a ese nivel. Los linfomas también suelen hacer metástasis a nivel cardíaco, sea de mama y sea pulmonar. Son los 5 tipos, digamos, de cánceres que pueden hacerme metástasis a nivel, en este caso, digamos, de tipo cardíaco. Principalmente, doctores, la leucemia linfocítica aguda, que es la que vemos aquí en este histograma, los que lleven hematología o los que ya llevaron, pues se dan cuenta que es una leucemia linfocítica aguda, como se dan cuenta aquí. Y bueno, básicamente son las que más generan de tipo leucemia metástasis a nivel cardíaco, las linfocíticas agudas, ¿no? Y del linfoma, pues clásicamente aquí tenemos una célula clásica de Red-Stenberg, ¿no? Que es una célula clásica del linfoma de Hodgkin, la de Red-Stenberg. Entonces, bueno, linfoma Hodgkin y leucemia linfocíticas agudas son las que más nos condicionan básicamente esta cuestión de las metástasis a este nivel, ¿sale? Entonces, bueno, importante que tomemos en cuenta este aspecto. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Lamentablemente las metástasis cuando llegan e impactan en corazón, e impactan aquí a corazón, pues básicamente son importantes porque vean, son condiciones de pronto tan drásticas como taponamiento cardíaco, que nos hagan un taponamiento cardíaco así rápido de urgencias, que hagan como tal pericarditis, o incluso vean que hagan arritmias cardíacas rápidas. Por ejemplo, esta de aquí, que es una taquicardia supraventricular. Ok, ya mañana comenzamos con el taller de electro para que vean este tipo de arritmias cardíacas, una taquicardia supraventricular paroxística. ¿Sale? Puede haber incluso bloqueos, QRS de bajo voltaje, generalmente asociado al taponamiento cardíaco. Ajá. Entonces, vean aquí cómo el cuadro clínico es muy inespecífico. No es como tan específico. Dense cuenta que incluso los primeros síntomas pueden ser catastróficos, como un taponamiento cardíaco. En este caso, el tratamiento y el diagnóstico generalmente va enfocado a diagnóstico con resonancia magnética nuclear o bien pericardiocentesis, lo que les comentaba. Casi siempre aquí el líquido va a ser de tipo sanguinolento, ¿ok? Va a ser casi siempre sanguinolento o en su defecto de tipo un poquito serohemático. Puede darse el caso que hagamos la pericardiocentesis y ahí en ese líquido, cuando se mande a estudiar, nos reporten. Es que sabe qué, doctor, tenemos como tal células, no sé, por ejemplo, de piel, melanoma. Ah, pues puede ser que ahí demos el diagnóstico nosotros. Ojo, doctores, si hay metástasis cardíaca, eso de cajón ya es igual a cáncer estadio 4, es decir, un cáncer en estadio básicamente terminal, estadio como tal ya 4. Si me ponen un caso de un paciente con cáncer colorectal y metástasis a nivel de corazón, ya es terminal ese paciente. Por ese motivo, el tratamiento casi siempre es un tratamiento plenamente paliativo. Únicamente paliar los síntomas, paliar como tal aquí, pues el dolor, por ejemplo, ahora sí que lo que nuestro paciente presente
y pues es lo que realmente hacemos en estos casos. No hay mucho que podamos hacer ante un paciente con metástasis de tipo cardíaca. ¿Sale? Es muy difícil ya aquí la parte, digamos, de pronóstico es muy sombría, sinceramente. Casi no logramos salvar a ninguno de estos pacientes porque la mayoría pues ya son avanzados, casos muy avanzados, en los cuales ya básicamente es una medida paliativa únicamente para mejorar un poco el bien morir del paciente. ¿Sale? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso. Y ya por último, doctores, claro que existen un buen de tumores cardíacos. En este caso, los más importantes, que fueron dos, que fue el sarcoma y el mixoma, esos pues como tal se los di más a fondo. Pero sí quiero que también conozcan otros más, para que no únicamente se queden con los más frecuentes. Aquí les puse una tabla donde básicamente vemos los demás tipos de tumores que se pudiesen encontrar. Y tenemos, por ejemplo, lipoma. El lipoma generalmente es incidental, es decir, casi nunca da síntomas. Casi nunca da síntomas. Fallece el paciente por alguna otra causa, a lo mejor, no sé, algún atropellamiento, algún accidente, se hace la necropsia y ahí se encuentra como tal el lipoma propiamente. Ajá. Generalmente, cuando ya son mayores de 15 centímetros, que pueden crecer incluso hasta este rango, pudiesen modificar la silueta cardíaca, pero no es tan frecuente. Casi en su mayoría son incidentales. El tratamiento quirúrgico únicamente se realiza en caso de que cause síntomas por compresión. Los lipomas, cuando llegan a causar síntomas, que es muy raro, generalmente son síntomas por compresión, obviamente pues por el crecimiento del tumor. ¿Sale? Entonces, bueno, es algo muy, muy importante aquí. Otros más que pueden aquí estar como tal asociados a esta condición, que también son tumores, encontramos estos, el que se conoce como fibroelastoma papilar. Y este como tal, doctores, es un tumor que les comentaba, aún no se conoce exactamente cuál es su, digamos, su histología. Sin embargo, a nivel histopatológico, cuando se hace la muestra, la imagen que nos muestra es una imagen en helecho, hojas en helecho, que es como el patrón histopatológico, hojas en helecho. Ajá, es como se observa aquí este patrón histopatológico, hojas en helecho. Y generalmente son tumores que suelen crecer, hojas en el lecho, que suelen crecer incluso a nivel de las válvulas, que es lo más importante aquí. La válvula más frecuente afectada es la aórtica y la segunda es la mitral. Aquí, obviamente, como se encuentran en válvulas, siempre hay que dar tratamiento, siempre, siempre, siempre. Causen o no síntomas. Si yo encuentro un fibroelastoma papilar, de cajón siempre doy tratamiento. ¿Por qué? Pues porque vean, puede hacerme disfuncionar la válvula o incluso puede causarme propiamente embolia, una cardioembolia. Por ese motivo siempre hay que dar aquí manejo a estos pacientes. Ajá, con fibroelastoma de tipo papilar. Ok. De ahí tenemos estos que son las rhabdomiomas y fibromas, que es más frecuente en lactantes y niños, más frecuente en los ventrículos. Pero aquí lo importante es lo siguiente, que esta condición se asocia a un síndrome que se llama tuberoesclerosis. La tuberoesclerosis, doctores, es un síndrome que entra como tal en una familia de trastornos que se les llama síndromes neurocutáneos. Neurocutáneos. Es el nombre que recibe este tipo de síndromes neurocutáneos. Entonces, bueno, tomar en cuenta aquí que el paciente tiene manifestaciones tanto en sistema nervioso central como en piel. Por ese motivo se llaman síndromes neurocutáneos, la tuberoesclerosis. Suele cursar con convulsiones, puede haber incluso formación de neoplasias, vean aquí neoplasias, a nivel del sistema nervioso central, y a nivel de piel aparecen zonas como tal de hiperpigmentación. Entonces, bueno, recordemos aquí el origen embriológico que comentaba la doctora la clase pasada, ¿no? Básicamente el origen en común que tiene la piel con sistema nervioso central, síndromes neurocutáneos. Ok. De ahí tenemos estos, doctores, los paragangliomas, que básicamente son tumores que, ojo, producen catecolaminas. Y como producen catecolaminas, estos pacientes, además del propio tumor, van a tener hipertensión arterial refractaria. Hipertensión arterial refractaria. Ya que vemos el tema de hipertensión, ahí veremos a qué se refiere una hipertensión arterial refractaria. Ahí lo veremos en su momento. Más frecuentemente ocurren aquí, en el techo de la aurícula izquierda. Ajá, generalmente ocurren en esa zona. Entonces, bueno. Y ya por último, doctores, tenemos estos. Tenemos los mesoteliomas, que bueno, actualmente ese nombre ya no se ocupa. El nombre más reciente de los mesoteliomas es el siguiente. Se les llama también como tumores quísticos del nodo auriculoventricular. Es el nombre actual
que reciben los mesoteliomas cardíacos. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿por qué se llaman así? Porque vean, los mesoteliomas son muy afines a aparecer a nivel del nodo auriculoventricular, lo cual es muy letal. Muy letal porque, ojo, vean que pueden causarme muerte súbita cardíaca. Entonces, ven aquí cómo también los tumores son una causa de muerte súbita cardíaca, algo que pues no quisiéramos en ningún momento, pero bueno, es una muerte súbita que viene de pronto. Ya veremos el tema de muerte súbita cardíaca para las siguientes clases que tenemos ya casi al final del temario, ¿ok? Y bueno, ya por último, doctores, les muestro aquí, se me pasaba a comentarles, el fibroelastoma es el segundo tumor, por eso aquí le puse el 2, es el segundo tumor en cuanto a frecuencia. Es decir, el primer tumor benigno más frecuente en el adulto es el mixoma. Y el segundo en frecuencia es el fibroelastoma. ¿Sale? Para que también tengan en cuenta esos datos que son relevantes. Y bueno, aquí nada más es como una pequeña tabla donde básicamente observamos como un poquito de diferencia entre uno y otro. Tengan en cuenta aquí que una forma muy característica es que casi siempre, vean, el mixoma se encuentra a nivel del septum, como les comentaba, interauricular, mientras que lo que es el fibroelastoma suele ser pediculado. Es decir, este suele ser un poquito más así, irregular, pero el fibroelastoma suele ser un poquito pediculado, es decir, que tiene como tal una lesión propiamente así, pediculado. A eso nos referimos como tal con pediculado, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma como tal de diferenciar entre uno y otro, finalmente entre un mixoma y entre un fibroelastoma. Pero entre uno y otro, el más frecuente siempre por mucho va a ser el mixoma en primer lugar y ya el segundo en frecuencia será el fibroelastoma papilar. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente con esto terminamos esta parte, doctores, de lo que corresponde a tumores cardíacos. ¿Dudas, doctores, con tumores cardíacos? ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Sí, doctor René. Doctor, yo había encontrado que el lipoma también lo pueden considerar como tumor primario benigno en una tabla que encontré. Entonces, no sé si está mal esa tabla, porque los tumores primarios malignos que mencionaba eran angiosarcoma y raplomiosarcoma. Sí, también puede ser primario, doc. De hecho, haz de cuenta que el lipoma puede ser, de hecho, es más primario que secundario. Ahí no lo comenté, pero sí, el lipoma de esta tabla que tenemos aquí, todos los que vemos aquí son primarios. Todos los que tenemos aquí son primarios y el lipoma generalmente también es primario y aparte es benigno. Ajá. Ya cuando tenemos un liposarcoma, ahora sí ya entran las características de tipo de malignidad. Pero no, es correcta la tabla, doc. Sí es correcta. Sí es como tal lipoma benigno y es primario de corazón. Gracias, doctor. Ok. Bien. Y ya por último, doctores, tenemos las complicaciones, que de esta como tal me interesa lo siguiente. Vean qué complicaciones podemos encontrar de un tumor cardíaco. Desde derrame pericárdico, taponamiento cardíaco, constrictiva, que ya las vimos todas, y esta, síndrome de la vena cava superior. ¿Ok? Entonces, doctores, para mañana, por favor, quiero que me lean el tema de síndrome de la vena cava superior. Búsquenlo en artículos, Mañana vamos a comentar un poquito de esta complicación, porque digo, aunque este síndrome es un poquito más enfocado a la materia de nosología de tórax, no lo van a ver ahí. Entonces hay que verlo aquí mejor de una vez como parte de, pues, de las complicaciones de tumores cardíacos, ¿ok? Y bueno, doctores, como les comentaba, tengo que retirarme un poquito antes el día de hoy. Ya se les quedó pues básicamente lo que tienen que leer para mañana. Se los coloco aquí en el chat de todos modos para que lo recuerden. Lean del doctor el síndrome de la vena cava superior. Y les voy a mandar, doctores, bueno, antes de eso, ya mañana les doy sus calificaciones. Mañana les comento cómo les fue en sus calificaciones. Como les comento, pues tengo